Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Javier Correa y hoy vengo a hablarles de los druidas. Los druidas que eran los sacerdotes, los magos de los celtas. Y estos druidas que han cautivado la imaginación y, y nuestro sentido mágico de lo que son los sacerdotes o los magos. Los druidas eran mucho más que sacerdotes en las antiguas sociedades celtas. Eran los guardianes del conocimiento, eran los mediadores entre los mundos, entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, entre lo visible y lo invisible, entre los dioses y los humanos. Los druidas fueron una suerte de chamanes. Y el chamán se caracteriza porque es el primero que entra en contacto con el más allá de la sociedad, con sus muertos, que son sus ancestros, con los primeros fundadores, pero también con los espíritus, con dioses, en dado caso. Así los druidas. Los druidas son los chamanes de su sociedad. Pero también los druidas, como los chamanes, son los primeros científicos de la sociedad. Son los primeros médicos. Son los primeros científicos porque son las personas que se la pasan investigando qué hace esta planta, qué pasa si me la como, qué atributos tiene este animal, qué pasa si le quito la piel y me la pongo, y así. Es igual que un chamán, así el druida es el científico de la sociedad celta. Se encarga de crear remedios naturales para curar los cuerpos, pero también para curar las almas, para mantener a salvo a su sociedad. Eran astrónomos, descifraron los tiempos de la naturaleza, las estaciones, los días, las noches. Y de hecho hay algo curioso en esto. Los celtas medían los ciclos por noches. Así como nosotros decimos, pues nos vemos en 8 días. Ellos decían, nos vemos en 8 noches. Para ellos, la noche era el principio. Y no es una mala idea empezar eso de que, dentro de 8 noches nos veremos, ¿no? En fin. Además, los druidas contenían todo el acervo cultural de su comunidad. Pero no solo eso, sino también, por ejemplo, sabían quién era el padre, quién era el abuelo, quién era el tatarabuelo de ti, o de aquel. Sabían el árbol genealógico de todos. Eran los que se acordaban de estas cosas. De cuál tierra había tenido fulanito y a quién le corresponde ahora. Se volvieron en jueces. Se volvieron en jueces porque detentaron todo el poder de su sociedad. Todo el poder de su sociedad. ¿Por qué? Porque tenían todo el conocimiento de la sociedad y eso los hacía poderosos. Fueron la memoria de los celtas. Los druidas eran prácticamente ellos los celtas. Y aunque había otras 2 categorías, la siguiente eran los guerreros y después ya el populacho.
y el populacho vivía de la patadacha. Los hombres comunes y corrientes incluso tenían pocos derechos. Aquí los buenos eran los guerreros y sobre todo los druidas. Los druidas eran incluso más que el rey. ¿Por qué? Pues porque tienen este enlace que les permite ser parte de los vivos, parte de los muertos, ser el enlace entre dioses y humanos, ser quienes dicen lo que se debe de hacer para lograr lo mejor del grupo social. Esto los puso en la cúspide, como a todas las gentes religiosas, ¿no? Como al sacerdote católico, como al rabino judío, como al ayatolá musulmán. El ser el enlace con el más allá, la conexión con los muertos anteriores, con los antepasados, con los fundadores, la unión, ser la unión entre vivos y muertos, entre espíritus y humanos, entre fantasmas, espíritus, entre el mundo sobrenatural y su sociedad. En este engarce o supuesto engarce con el más allá, dejan de ser solamente humanos, o más bien se convierten en los humanos más importantes del grupo. Por obvias razones, saben lo que se tiene que hacer, saben cuál es la voluntad de los dioses, no hay más. Se vuelven los más importantes, no los mejores, los más importantes. Y a través de esto dan un sentido de cohesión religioso a su grupo, y el grupo se identifica y el grupo cierra filas porque entonces ¿qué pasa? Tienen a los mismos ancestros, sus muertos que supuestamente siguen regresando para platicar con druidas, tienen a sus dioses, tienen a sus espíritus en común, y esto les da una cohesión y les da una identidad. El grupo celta toma identidad de estas creencias y los hace diferentes a los otros grupos, incluso a otros grupos celtas. ¿Por qué? Porque aquí, como cada loco con su tema, cada druida o cada grupo de druidas empiezan a decir lo que ellos creen y cómo ellos ven las cosas y cómo ellos interpretan. Y entonces no es lo mismo la creencia de los druidas de la Galia que de los druidas de Gales o de los druidas de Irlanda. Se van diferenciando, pero se van dando sentido, identidad y pertenencia entre ellos. Se diferencian del otro. La historia de los druidas se conoce desde que empiezan a migrar hacia Europa, que será más o menos el siglo VII a.C. Y llegan finalmente, su mayor concentración es en lo que ahora es Francia, España, lógicamente el Reino Unido, pero también se quedaron unos en Alemania, en Austria, en todo eso. Ellos, los druidas realizan sus labores, sus ritos en los bosques, en los antiguos bosques,
entre la luz. No crean, no crean ningún, ¿cómo se llama? Ningún templo. No crean templos de piedra, ni de madera, ni construcciones así. Ellos adoran en la naturaleza. Sus santuarios fueron nemetones. Eso, nemetón, es un recinto sagrado al aire libre. Es como si decimos aquí en el monte, ah, sí, pues esta parte aquí va a ser sagrada. Entonces, eso es un nemetón. Y los nemetones de ellos estaban rodeados generalmente de los árboles que ellos creían que eran mágicos, los robles. Donde hubiera un roble era un lugar mágico. Estos árboles tienen un significado de fortaleza, de longevidad y de conexión para los druidas. Lo más sagrado físicamente en la religión druida fueron los árboles y el muérdago que crece en ellos. El muérdago es una planta parásito que crece no solo en los robles, sino en otros. Y ellos lo tenían como algo fantástico, incluso medicinal. Los druidas enseñaban que el alma humana era inmortal. Pensaban que los humanos estábamos divididos en cuerpo y en alma. Hay una teoría de Edward Taylor, este antropólogo del siglo XIX, que dice que ante la pérdida de un ser querido, ante la muerte de un ser querido, uno tiende a la reacción del duelo. Y la reacción del duelo, desde antes, es, por ejemplo, soñar a tus muertos, soñar con alguien que se murió. Yo tuve un amigo muy, muy querido, Abdón Urbina, y cuando Abdón falleció, yo tuve varios sueños donde me lo encontraba y lo regañaba por no decirme que estaba vivo. Esto habla Taylor, del duelo que uno está sufriendo y de que ve a sus muertos en los sueños, o de que de repente en la calle, bueno, ahora en la calle, antes ahí en el bosque, de repente volteabas y creías haber visto al, al difunto, a la difunta que que te causó, que te causaba el dolor, el duelo de haberla perdido. Y entonces sugiere que estas respuestas de nuestra mente ante el dolor, ante la pérdida, fueron una de las primeras bases por la cual los humanos empezamos a creer que el alma estaba separada del cuerpo. ¿Por qué? Porque si venía mi cuate en el sueño a hablarme, yo podía dar por hecho de que entonces no murió del todo, sino que está en otro lugar y viene, puede venir de vez en cuando al mundo de los vivos, cuando menos en sueños, a platicar conmigo. Y más también si lo veía a la distancia y creía que era él o cosas como esas. Edward Taylor dice que esta es la base donde los primitivos empiezan a conceder que la muerte no es definitiva e inventan el mundo del más allá, donde viven los espíritus de nuestros deudos. Y así nace el mundo y la creencia de que hay un alma y hay un cuerpo.
Los druidas enseñan que el alma es inmortal y que la verdadera esencia, o nuestra alma, nuestro espíritu, no desaparece con la muerte. No desaparece con la muerte, sino que en el caso de los druidas pasa a otro cuerpo en un ciclo continuo de renacimiento y transformación. Esta creencia en la transmigración de las almas fue una forma de reencarnación que les confería un sentido muy particular de la vida a los celtas. Por ejemplo, los hacía que no tuvieran temor cuando estaban en una guerra, que se mandaban como locos. ¿Por qué? Porque se morían, iban a reencarnar. Para ellos no había problema en eso. Tanta fe tenían en esta creencia de que reencarnaban, que incluso pedían préstamos para pagarlos en la siguiente vida. Así de certeros, así de certeros, así de certera era su idea de que iban a volver a reencarnar. Y aunque la reencarnación de los druidas y los celtas no era una reencarnación inmediata, sino que se calculaba que el espíritu humano iba a reencarnar por unos 4 o 5 años después en otro cuerpo, de todas maneras estaba esta fe de que el alma era inmortal. Incluso Julio César, el emperador romano, en su libro Comentarios sobre la Guerra de las Galias, hace la referencia a este valor desenfrenado de los druidas, ya que, por ejemplo, ya cuando los tenían de prisioneros, no pedían perdón. No pedían perdón, ni se inclinaban, ni se rendían, ni nada. Para los druidas, la naturaleza no solo era sagrada, sino era una cosa viva. Cada río, cada fuente, cada colina, cada animal poseía un espíritu. Los dioses no habitaban en palacios celestiales o en inframundos. Para ellos estaban en el viento, en el trueno, en las montañas, en el crepitar del fuego. Era una religión natural. Sus principales dioses son pocos, se los voy a decir rápido. Son Taranis, el trueno; Cernunnos, el señor cornudo de los animales y de la fertilidad; Epona, la protectora de los caballos y los viajeros; Lugus, el dios de muchas artes y habilidades. Este Lugus es probablemente el dios más extendido. Todos los celtas creían en él. Y Brigitte, la diosa del fuego, la poesía y la curación. Tampoco dejaban ídolos tallados ni tenían figuritas. Para ellos todo era natural. El roble ocupaba el lugar central de los ritos. El árbol más longevo, el más fuerte, resistía tormentas, sequías, e incluso, y que ya les dije que el muérdago para ellos era muy importante, lo tenían por muy mágico. Incluso mi amigo Plinio el Viejo, en su excelente libro Historia Natural, porque deben de saber que Plinio el Viejo es ahora uno de mis mejores amigos. En su libro de Historia Natural relata el rito druida de la recolección del muérdago. ¡Qué barbaridad! Hoy vengo trabado en la lengua. En el 6º día de la luna, un druida vestido de blanco sube al roble sagrado, corta el muérdago con una hoz de oro,
lo recogía en un manto blanco mientras se sacrificaban 2 toros blancos. El muérdago, así recolectado, se creía que era capaz de curar la esterilidad, de contrarrestar venenos, de otorgar protección contra todo mal. Era fabuloso esto. También realizaban sacrificios e incluso sacrificios humanos. Hay una cosa que me gusta mucho en la creencia, y es que, por ejemplo, cuando había un hombre muy enfermo, una mujer muy enferma, o un guerrero herido que estaba grave, y se lo llevaban a los druidas para curarlo, los druidas creían que, por ejemplo, si ya se iba a morir, entonces la única manera de salvarlo era sustituyéndolo en otra vida. Y entonces se agarraban a otro baboso que fuera menos importante, o a otra changa que fuera menos importante, y la sacrificaban para que el otro viviera. Una vida por una vida. Y sí, hacían sacrificios humanos y hacían sacrificios. Generalmente, ellos tenían esta cultura limbal. Esto es, les gustaba o les procuraba los límites, los umbrales. Por ejemplo, el límite del lago y en la tierra, donde empieza el agua. A menudo los celtas y los druidas ofrecían sacrificios al agua, y entonces llevaban cosas de plata, llevaban cosas de oro, o llevaban cosas valiosas para ellos, y los aventaban al agua con la esperanza de que les cumplieran los dioses o los espíritus la petición que estaban haciendo. Así como nosotros tenemos veladoras, y por nosotros digo los católicos tienen veladoras para pedirle a sus dioses y a sus santos, así ellos hacían ofrendas al agua. Muchas veces los romanos, ya cuando los romanos conquistan a los celtas, empiezan a venderle a los soldados estos lagos o riachuelos en tal cantidad para irse financiando. Y entonces eran dueños ya del laguito, por ejemplo, y en el laguito, pues a lo mejor encontraban cosas muy interesantes, o pedazos de oro y plata y cosas como esas. A veces no, pero tal era la costumbre de hacer sacrificios al agua. Los sacrificios humanos, si bien eran los menos, eran espectaculares. Y eran espectaculares porque no solo sacrificaban un humano, sino era muy importante para los druidas ver, por ejemplo, cómo se desangraba. Porque en la forma en que se desangraba, ellos obtenían augurios de cómo iban a seguir las cosas o qué les iba a pasar al grupo, a la sociedad. También hubo ofrendas de animales y de objetos varios. Los criminales o la gente que se portaba mal, porque siempre ha habido malandrines. No voy a empezar a decir el nombre de nuestros políticos. Eran sacrificados para aplacar a las deidades y a los espíritus. ¿Y cómo corría la sangre de ellos?
incluso también de los animales, era muy importante. La adivinación era una parte central de los druidas. También, como los romanos, observaban el vuelo de las aves para ver si era bueno o no, interpretaban los sueños, le hacían un examen a las entrañas de los animales sacrificados, o cómo se movía el fuego, en fin. También usaron plantas alucinógenas o infusiones para entrar en trance y recibir visiones de otro mundo, del reino paralelo por los ancestros, los espíritus y los dioses. Esta es una práctica muy común en todo tipo de sacerdocio. Los aztecas, por ejemplo, lo tenían, los malayos, siempre el trance, el drogarse ha sido considerado como un canal directo a los dioses, a los espíritus, a las deidades, a los muertos. Y como ya les dije, los druidas, aparte de ser magos, sacerdotes, veedores de estrellas, ritualistas, también resolvían lógicamente todas las cuestiones o los conflictos que hubiera podido haber entre ciudadanos. ¿Por qué? Porque ahora sí que ellos eran la ley y ellos eran el respaldo de a quién le correspondía cada cosa, sabían los límites de las tierras, las herencias, los delitos, quién había mandado matar a quién había asesinado a uno, quién le había robado al otro. Y su sentencia era inapelable. Desobedecerla equivalía a ser excluido de los ritos sagrados. Era un ostracismo total. Nadie compartiría con ellos comida, fuego, techo, nada. Así que la ley druida se cumplía. Por ejemplo, se dice que hubo varias ocasiones en que los druidas evitaron que se pelearan una sociedad con otra. Este cúmulo de conocimiento se lo empezaron a aprender como en rimas, desde la genealogía, desde todo, la historia, su mitología, sus dioses. Y entonces se volvió para ellos, como les decía antes, se volvió la voz un encanto. Se volvió la voz el ritmo de la verdad, de la conexión. La palabra ya no solo mencionaba, sino concatenaba. La palabra unía la verdadera esencia con aquello que nombraba. Y no escribían nada porque decían que la escritura era una letra muerta, pero la palabra era la letra viva, era el sonido de la magia que creaba y recreaba. Y así tuvieron su vida estos celtas, siendo sacerdotes, jueces, consejeros de todos los celtas. Y ya por último, les voy a hablar de una de las festividades celtas
que vamos a encontrar como muy familiar todo. Es el Samhain, o bueno, hay otros que dicen Samhain, o Samhain, o Samhain. Es un festival de los antiguos celtas en el equinoccio de otoño y en el solsticio de invierno. Comienza alrededor del 31 de octubre y probablemente duraba 3 días. Este festival era la transición entre las mitades más luminosas y las más oscuras del año. Pero vamos a hablar de ese festival en el siguiente programa, porque hay mucho que decir. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Los esperamos la próxima con el escritor Javier Correa y nuevas sorpresas. Magia, ciencia, religión, historia y mucho más. Gracias, nos vemos pronto.